Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Jesús les replicó: mi cáliz lo beberéis,
pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, que lo habían oído, se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Palabra del Señor. La fiesta de nuestro santo patrono nos habla, en primer lugar, de que todos nosotros tenemos una deuda de gratitud. ¿Con quién? En primer lugar, con Dios. En segundo lugar, con aquellos que han sido instrumento de Dios para que hayamos llegado a donde estamos. Hay algo que me molesta profundamente, lo entiendo, pero me molesta, cuando una persona dice: es que este se ha hecho a sí mismo. Entiendo lo que quiere decir, que a lo mejor no tenía dinero, no le venía de cuna y con su esfuerzo y sacrificio ha hecho una fortuna, o que se ha esforzado mucho por sacar la carrera cuando a lo mejor era una persona de una capacidad intelectual mediana, pero ha suplido su medianía con esfuerzo y sacrificio. Entiendo que digan: se ha hecho a sí mismo, pero en el fondo no es verdad. Solo Dios es el Señor, es el que es. El resto hemos sido llamados a la existencia porque Él nos ama. Dios te llamó a la existencia sin que tú le pidieras nada, no existías. Existes porque te ama. Pero no solo existes porque te ama, también naciste en el seno de una familia, con sus dificultades, con sus luces y sombras. Has tenido unos amigos, has podido llegar a donde estás porque quizás algunos te han puesto problemas, pero otros te han echado una mano. Y por lo tanto, todos creo que en el fondo, si somos sinceros, honestos y analizamos nuestra vida, tenemos que decir gracias. En primer lugar a Dios, en segundo lugar a muchas personas que nos han hecho la vida más fácil. Y en concreto, hoy que celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, creo que tenemos que dar las gracias a Dios por ese apóstol que sembró aquí la palabra de Dios y por las personas que concretamente en nuestra vida han sido instrumento de Dios para sembrar la fe. Quizás un catequista o un profesor del colegio o un sacerdote o tus abuelos o tus padres que se preocuparon de transmitirte la fe, de enseñarte a rezar, de enseñarte que Dios es amor y que es un Dios paciente. Somos afortunados, pero somos agradecidos. Somos capaces de reconocer los dones que tenemos y por ello dar gracias a Dios. O por el contrario, lo que nace en nuestro corazón es la soberbia, porque pensamos: no tengo que dar gracias a nadie, todo lo que tengo me lo debo a mí mismo. Y no es verdad. Han sembrado en ti la fe y tantos dones que tienes en primer lugar que reconocer que eres afortunado. Eso es lo primero que hoy tenemos que reconocer. Vivimos en un país que San Juan Pablo II llamaba Tierra de María, en un país que no se entiende sin el cristianismo, en un país cuyas raíces cristianas son estas y son las que han hecho que sea lo que es. Y por lo tanto, hemos de aprender a dar gracias y a valorar lo que tenemos. En segundo lugar, la fiesta del apóstol Santiago nos habla de la fe y de cómo el apóstol Santiago sintió en su corazón la llamada a llevar el Evangelio a los pueblos lejanos. Y vino aquí a España y no lo tuvo fácil. Tan difícil lo tuvo que cayó en la desesperanza. Pero nuestra tradición nos dice que la Virgen María salió en su auxilio, se le apareció en el Pilar
para decirle que continuara adelante, que no tuviera miedo, que confiara en la gracia de Dios. Y esa es la segunda enseñanza. ¿Cuántas veces los padres, los abuelos, escucho que me dicen, es que no sé qué más hacer? Mis hijos han abandonado la práctica religiosa. Ahora están en contra de todo lo que yo les he transmitido. Confía en el Señor. Tú has hecho lo que buenamente creías que debías hacer. Deja y pon en manos del Señor, que es el Señor de la historia, que toque el corazón de los tuyos. Tú no sabes cómo ni cuándo, Dios sí lo sabe. Pide la intercesión de la Virgen María, de los santos, pídele al Señor que te ayude, haz lo que esté en tu mano, pero confía en la providencia divina. Nosotros somos un pueblo de esperanza y nuestra esperanza no nace de nuestra capacidad, que la tenemos, sino que nace de la misericordia divina, porque nuestras fuerzas son las que son. Pero Dios es el Señor. Y esto que Santiago lo sabía, no lo vivió en algún momento, pero la Virgen María, que quería que aquí se predicara la fe en Cristo, se le aparece para fortificar su fe en el Pilar de Zaragoza para que él continuara adelante. Por lo tanto, no dudes, confía en el Señor, que no puedes hablar con ellos de ciertos asuntos porque han puesto una barrera. Bueno, da ejemplo, da testimonio, intercede rezando, ofrece sacrificios y ponlo en manos del Señor. Confía en Él. Como sacerdote tengo la suerte no solo de ver problemas, que veo problemas de fe en muchas personas que se encuentran con dudas o que están atravesando momentos difíciles, también veo conversiones. Y por lo tanto yo sé que nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Es el Señor el que pondrá la mayor parte. Tú fíate del Señor, confía en la providencia divina. Esto que nuestros mayores nos enseñaron y que ellos lo vivían a gala, saber que ellos no podían hacer más que lo que estaba en sus manos, pero que el Señor, que ha prometido su asistencia mediante el Espíritu Santo, no nos va a abandonar. Lo que le dijo Cristo a Pedro, que el poder del infierno no derrotaría a la Iglesia. Por lo tanto, confiemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. ¿Es que no lo has vivido en tus propias carnes? ¿Es que no tienes tu experiencia de que eres débil, pero que hay alguien que te sostiene, que es Dios? Pues confía, reza, intercede, intenta ser una persona íntegra que da testimonio, ofrece sacrificios para que Dios toque el corazón de los tuyos, pero no vivas con agobio y desesperanza el que los tuyos a lo mejor ya no vengan a misa. Vívelo con la esperanza y la certeza de que si para ti es importante su salvación, cuánto más lo será para aquel Dios Padre que envió a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros y que pagó un precio tan alto que es el precio de la sangre de Cristo. No puede caer en vano esa sangre, no puede ser derramada infructuosamente la sangre de Cristo. Dios es el Señor, que respeta la libertad de los hombres, pero que es capaz de tocar el corazón de las personas. Confía como María, que Dios cumple siempre su palabra y es fiel a lo que te pide y a sus promesas. En tercer lugar, siempre que miro a los apóstoles, tengo la impresión de que no tenían en común prácticamente nada, humanamente hablando. Lo que tenían en común era el amor a Cristo, lógicamente. Pero unos eran pescadores, sin apenas cultura. Otro era recaudador de impuestos. Otros tenían otras profesiones. Estos, el santo que hoy celebramos, Santiago Apóstol, era uno de los hijos del trueno. Tenía un carácter endiablado, Boanerges le llamaba el Señor. Y sin embargo, supieron estar unidos en Cristo. Somos distintos. Cada uno de nosotros, empezando por la familia, terminando por los amigos y por la propia iglesia a la que formamos parte, somos distintos. Pero ser distintos no implica que no podamos vivir en unidad.
Ser distintos no implica que no podamos amar y respetar las legítimas diferencias. Ser distintos no implica que no tengamos que ofrecer al Señor pues las dificultades de la convivencia. Cristo también supo respetar las diferencias de cada uno de sus discípulos. Porque eran distintos, eran complementarios. ¿Por qué nosotros nos empeñamos tantas veces en hacer al otro a mi imagen y semejanza? En querer que el otro sea como yo quiero que sea. ¿Te has preguntado si eso es lo que Dios quiere? ¿Te has preguntado si eso es lo que le hace feliz a la otra persona? Perdonar, comprender, dar una nueva oportunidad, respetar las legítimas diferencias, nos ayudarán a vivir ese amor trinitario de un único Dios, pero que son tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, iguales en su dignidad, distintos en sus relaciones. Aprendamos a respetar. Respetando esas legítimas diferencias, preguntémonos qué quiere Dios que haga. ¿Cómo querrá el Señor que le trate? ¿Cómo querrá el Señor que le corrija a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa? Preguntémonos, ¿estará el Señor contento por cómo estamos viviendo, por cómo tratamos a los demás? Estamos sembrando unidad, porque solo si estamos unidos, la Iglesia podrá dar el fruto que el mundo necesita. Pero si estamos divididos, no daremos fruto, seremos escándalo. Escándalo para los que no tienen fe y que dirán, pero si estos ni siquiera viven unidos a pesar de creer en el mismo Dios. La unidad es el deseo de Cristo, que antes de marcharse le dice a Dios, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pues pidamos al Señor, mediante la intercesión de nuestro santo patrono, el apóstol Santiago, que no tengamos miedo en respetar nuestras raíces cristianas, que luchemos para que esas raíces no se pierdan, por transmitir la fe a los demás, pero confiando en que es el Señor con su gracia, en que es la divina providencia la que lleva a cabo la obra de la salvación. Y aprendamos a vivir unidos, respetando las legítimas diferencias, amando al otro como es, aun incluso con sus debilidades y caídas. Ese es el amor que Cristo nos tributa a nosotros, que nos ama a pesar de que no nos merecemos su misericordia. Donde abundó el pecado, dice la carta a los romanos, sobreabundó la misericordia divina. Pues que sea así en nuestra vida.